ayer era sobre todo Biblia y verdad, no tanto la verdad histórica, que intentaré explicar hoy. De nuevo, repito como ayer, algunas ideas que están más claras y otras menos. Recordar un poco de ayer, porque a veces lo único que uno recuerda después es lo que ha oído 2 veces. Entonces, pues quizás es bueno recordar esto del cristocentrismo, o sea, nuestra fe, el centro de nuestra fe está en Cristo, Cristo que nos lleva al Padre. O sea, un cristocentrismo no absoluto, sino relativo, siempre lleva a otro. Y además el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es interesante porque se vincula con la inspiración. Entonces la revelación está en Cristo y el Cristo nos lleva al Padre y nos da el Espíritu Santo. Y para que esa revelación tenga un soporte escrito, el mismo Dios ha previsto como uno de los medios de transmisión de la revelación unas escrituras. Unas escrituras que tienen una asistencia especial de Dios que se ha llamado tradicionalmente inspiración, que es un carisma del Espíritu Santo por el cual algunos textos no simplemente nos transmiten una revelación distinta de ellos mismos, que lo hacen, porque el Evangelio nos cuenta lo que dijo Jesús y la revelación está en Jesús, pero el Evangelio no solo nos transmite una cosa que es revelación antes del texto, sino que el mismo texto es revelación, gracias a esta asistencia del Espíritu Santo, sin sustituir la revelación histórica anterior. Esto es una idea de Vicente Balaguer, aquí que leí el libro quizás le suena algo, pero porque es un equilibrio que siempre hay que mantener. ¿La Biblia es palabra de Dios? Sí. ¿La Biblia es revelación? Sí. Pero dentro de un conjunto, dentro de una economía de la revelación, le gusta decir a Vicente Balaguer, en la que la escritura es una parte. O sea, hay una revelación no escrita, hay una revelación personal, sobre todo en Cristo. Cristo, clavado en la cruz, no estaba escribiendo nada, ni siquiera estaba hablando. Y es la máxima revelación del amor de Dios. Esas son cosas que siempre ayudan a pensar, ¿no? Decíamos ayer, revelación, pensar siempre en Jesucristo, y especialmente en la cruz y la resurrección, evidentemente, ¿no? No se puede separar el misterio pascual. Bien. Y entonces decía, al hablar de la verdad de la Biblia, es bueno no defenderse simplemente, sino pasar al ataque. La verdad de la Biblia, la verdad de la revelación, la verdad de Cristo, que es la verdad más profunda, más importante, que da sentido a la vida, que da la felicidad, etc. Bien. No mencioné ayer en la famosa frase de David Monse que Dios quiso que en los libros sagrados se consignara la verdad para nuestra salvación, la famosa verdad para nuestra salvación. No lo dije citando a David Verbum, pero espero que haya quedado claro. La verdad de la Biblia, que es la verdad de la revelación, la verdad de Cristo, no es una verdad meramente intelectual, tiene elementos intelectuales, pero es una verdad también personal, salvadora, que lleva a la comunión con Dios, al amor de Dios, todo eso no está metido aquí. De hecho, es bonito ver que en algunos manuales más antiguos quizás se hablaba no solo de la verdad de la Biblia, sino también de la santidad de la Biblia, y el manual de Vicente Balaguer lo recoge. Y quizá habría que añadir para el futuro, para el siglo XXI, un apartado sobre la belleza de la Biblia, que es un tema que siempre está ahí como pendiente de ser desarrollado, ¿no? Porque sabemos por la metafísica, ¿no? Todo Dios es verdad, la verdad es Dios, también la belleza, es uno de los trascendentales, ¿no? Y además la belleza tiene quizá todavía le quedan recursos para atraer a la gente. La verdad está muy gastada y muchos quizás ya están cansados de la verdad o no creen en la verdad. Quizá lo que Dios quiere en su providencia es que ahora aprovechemos más el camino de la belleza. Lo dejo simplemente planteado como una cosa que habría que entrar, y a la vez yo ahí reconozco toda mi limitación. O sea, yo no soy un artista ni tengo una sensibilidad estética. Pero ahí también creo que hay un camino a desarrollar que es, además, no es tan difícil. O sea, la Biblia ha inspirado el arte cristiano desde el inicio, y hay relatos que conmueven por su belleza, por su dramatismo. Hay salmos que son, o sea, hay mucha belleza literaria y mucha belleza humana en la Biblia, y también es un camino que habría que
desarrollar o que una riqueza que habría que explotar un poco más. Bien. Y ahora ya vamos a decir algunas cosas no dichas antes. Voy a un poco explicarlo igual como lo explico en la universidad. Me he hecho un esquema, que es el que tiene los apuntes, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y a ver qué les parece. Dentro de porque cuando hablamos de la verdad de la Escritura, no lo he dicho aquí, pero creo que está ya, esto no genera muchas polémicas ni debates. La verdad de la Escritura no es una verdad científica, no quiere ser una verdad científica. Puede haber verdades científicas en la Biblia, por supuesto, no es que se separen radicalmente los ámbitos, pero no es eso lo que Dios nos quería revelar. Eso ya San Agustín lo dijo, y Galileo también, y León XIII lo recuerda en la Providentissimus Deus, y desde entonces, desde la Providentissimus Deus, no ha vuelto a haber problema en ámbito católico. En ámbito protestante sigue habiendo el creacionismo, y entonces tiene que coincidir toda la ciencia con la Biblia, y si no coinciden, peor para la ciencia. Esto es lo que un católico no diría nunca. Si no coinciden, vamos a ver qué pasa. Esto es lo que decimos nosotros. Vamos a estudiarlo mejor porque alguien debe estar presentando mal las cosas. En cambio, algunos fundamentalistas protestantes dicen, pues, si Biblia y ciencia no coinciden, peor para la ciencia. Bien. Entonces, a eso no entro. Me parece que no hay mucho que decir, o no es un tema de especial relevancia actualmente. O sea, la Biblia no nos quiere hacer matemáticos, ni biólogos, ni astrónomos. En cambio, cuando hablamos de la historia, no puedo yo decir que la Biblia no quiere enseñarme historia. Esto a mí me parece que es el punto importante. La Biblia no es un libro científico de historia, esto está claro, ninguno de los libros bíblicos se puede considerar como una historia en sentido moderno, porque son libros antiguos. Pero eso no quiere decir que pueda yo separar los ámbitos tan claramente como lo hago con otras ciencias como la física, la química, la biología, la astronomía, geología, etc. Con la historia no puedo. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en la historia, la revelación es histórica. Y los textos tienen una pretensión de verdad histórica. Algunos textos más que otros, que es lo que veremos ahora. No toda la Biblia es igualmente histórica, ni tiene la misma pretensión de historicidad. Pero buena parte de la Biblia sí. Y ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, yo lo divido en 4 puntos de vista desde el que se puede acceder a este tema, a esta relación entre historia y Biblia, ¿no? Uno es el nivel literario. Vamos a escribirlos todos. A nivel literario, el segundo es a nivel de verificabilidad histórica. El tercero es a nivel filosófico. Y el cuarto es a nivel teológico. No hay una razón de fondo para explicar por qué en este orden. De hecho, una versión anterior era al revés. Primero decía a nivel teológico, después a nivel histórico, después a nivel de verificabilidad histórica y finalmente a nivel literario. En un encuentro que tuvimos en Pamplona con profesores que salió este tema, pues Paco Varo me sugirió cambiar el orden. Porque le parecía, no porque sea el menos importante, sino al contrario, es el más importante. Entonces vas aclarando algunos temas hasta que llegas al punto fundamental. Esto, sobre todo los dos finales, ¿no? Y así quedó. Pero podría cambiar de nuevo en el futuro, no lo sé. Bien. A nivel literario,
Entonces, decíamos que ningún libro de la Biblia puede ser considerado un libro histórico como se escribe la historia hoy en día, cosa evidente y que todo el mundo acepta, porque ningún libro antiguo puede ser considerado histórico en el sentido moderno, porque la historia ha cambiado y se escribe de otra manera. Pero sí que hay señales claramente en los textos de unas pretensiones de historicidad, en algunos y en otros no. El libro de los Proverbios, por su misma contenido y por su misma género literario, o como se quiera llamar, porque también la expresión género literario depende cómo se entienda, pero en el libro de los Proverbios no encontramos ninguna pretensión de historicidad, de contarnos cosas que hayan sucedido. Hay una señora que se llama Sabiduría que invita a su banquete, pero nadie se va a poner a buscar dónde fue el banquete, no vamos a ver si quedaron sobras, ¿no? Y no, este es todo un lenguaje de la sabiduría que, por su misma definición, la sabiduría es más bien universal y atemporal, más o menos, ¿no? A veces en el libro del Siracide la sabiduría aterriza en Jerusalén y ejerce el culto en el templo, o sea, ahí ya hay más vínculos geográficos e históricos. Pero dentro de los proverbios, no. En los salmos, por ejemplo, en los salmos se dice que es poesía y alguno podría pensar, como es poesía, porque es poesía, los salmos son poesía, o sea que hay un cuidado mayor de los aspectos formales del lenguaje, del aspecto sonoro del lenguaje. No es poesía en el mismo sentido nuestro, pero eso no quiere decir que no haya pretensiones de historicidad, porque puede haber poemas, yo puedo contar la historia con poemas. No es todo. Pero a la vez tampoco, ni en los mismos salmos, ni en la recepción de los salmos, se ve que se hayan tomado como descripciones de eventos sucedidos, no es esa su primera finalidad. Sí podemos encontrar alusiones, por ejemplo, a la destrucción de Jerusalén. Hay más de un salmo que se lamenta en un tono dramático de la destrucción de Jerusalén, de cómo los gentiles han pisoteado tu heredad, etc. O sea que refleja el impacto de eventos históricos. Por tanto, algo hay de historia. Ayer salía el caso de las parábolas. En las parábolas tenemos justamente el ejemplo contrario. Las parábolas, al menos según la interpretación, me parece unánime de la recepción en la iglesia, fuera de la iglesia, se entienden como una forma literaria que no tiene pretensiones de historicidad. Jesús, cuando empieza a contar una parábola, un hombre tenía 2 hijos y el menor le pidió la parte de la herencia que le tocaba, etcétera, etcétera, etcétera. No está contando algo que vio Jesús y que le contaron, no, quiere con esa parábola hablarnos de otra cosa, hablarnos del amor del Padre, del perdón, etcétera. ¿Por qué en parábolas? Esto creo que el año pasado tuvieron un curso sobre esto, ¿no? Es una buenísima pregunta, muy interesante, pero no vamos a entrar ahora. Pero porque quizá muchas veces las cosas nos entran mejor con historias que sin historias. Si Jesús dice, Dios es un Padre buenísimo, que te perdona todo, aunque tú lo traiciones, etc., te está diciendo más o menos lo mismo que con la parábola del hijo pródigo, pero quizá tiene menos eficacia comunicativa. Bien. ¿Tenemos en el Antiguo Testamento algún texto de este tipo? Que parezca que no tiene... Bueno, sobre las parábolas, si uno va de Jerusalén a Jericó, se encuentra la posada del buen samaritano. Y también en los franciscanos, cuando se hace el Vía Crucis, en un momento te dicen, esa casa, los peregrinos medievales la veneraban como la casa del rico Epulón, y aquí estaba fuera el pobre Lázaro. Pero probablemente este tipo de recepciones tienen explicaciones económicas, ¿no? O sea, para aprovechar la ingenuidad del turista o peregrino, pues se inventan todo tipo de enganches con parábolas, con historias, con lo que sea, ¿no?
pero no tiene ningún peso, ¿no? Identificar la posada de un samaritano o la casa del rico de Puro. Bien. Bueno, entonces, tenemos en el Antiguo Testamento algunos textos que tengan ese tipo de pretensión. Hay una parábola en el libro de los jueces, en la historia de Abimelech, que mata a los 70 hijos de Gedeón, que yo creo que 70 aquí es un poco simbólico, pero de hecho dice, los mata a todos, pero sobrevivió uno, que también esto es muy bíblico. Entonces, no los había matado a todos, ¿cómo va a sobrevivir uno? Pero, y ese uno sube sobre la montaña y entra en esta especie de parábola de que las plantas querían un rey, ¿no? Y le piden a una y a otra y al final las asa. Eso se puede considerar una especie de parábola en el Antiguo Testamento. No vamos a buscarle un sustrato histórico, ¿no? Nunca pasó esto. Bien. Entonces aquí yo pongo dos ejemplos que hoy en día hay un cierto consenso para considerarlos de esta manera, no como parábolas, pero sí más bien como novelas, como relatos que se presentan como ficticios, que tienen señales que les permiten que los entendamos como ficticios, que son Tobías y Judith. Como mucho de lo que voy a decir aquí es perfectamente opinable, y si uno tiene buenos motivos y piensa, no, es que yo creo que tenemos que tomar estos libros como históricos, lo puede pensar perfectamente. Pero, sí. ¿No se podría añadir Daniel? Porque cuando ya se habla, por ejemplo, de Nabucodonosor, que liberó a los judíos, pues normalmente el judío ya sabía, era el Ciro. Entonces aquí se trata de un cuento. Sí. Sí, se podría añadir Daniel, se podría añadir Jonás, se podrían añadir varios. Bueno, no sé cuántos. No, esto no es una lista exhaustiva, pero son dos ejemplos. Porque en los dos, además, la característica literaria es la misma. Es un inicio que es históricamente incongruente. El libro de Judith nos habla de Holofernes, que era general de... Bueno, vamos a leerlo porque ya... No. Es una confusión entre los asirios y los babilonios. En la Biblia hebrea no lo voy a encontrar, o sea que voy a irme a la Biblia griega, porque Judith no está en la... Entonces, leo la Biblia de Jerusalén, dice, en el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, etcétera, etcétera, etcétera. Me está diciendo que Nabucodonosor reinó sobre los asirios en Nínive. Esto, para cualquier lector mínimamente familiarizado con la historia de Israel, es un cortocircuito. Nabucodonosor es el gran emperador del imperio neobabilónico, que justamente destruye el imperio asirio. Eso es lo que le suena a cualquier persona cuando oye el nombre de Nabucodonosor, porque uno podría pensar, es que este es otro Nabucodonosor. La apologética del siglo XIX lo intentaba, ¿no? Puede ser que los asirios también existía esto, ¿no? Pero el que escribió eso también conocía lo que sabían sus lectores. Por tanto, yo creo que lo más sensato es pensar que él está a propósito creando un cortocircuito. No hay pretensiones de historicidad. Es como si me dijeran, pues entonces en el comienzo, en 1805, Napoleón, emperador de Alemania, del Sacro Imperio Germánico, fue un... ¿Cómo? A ver... Napoleón no era francés. No lo podemos poner como emperador alemán. No, es que quizá había un alemán que se llamaba... Bien, uno por desesperación puede buscarlo, pero pareciera que lo que se está buscando es no te tomes esto como un relato histórico, un inicio históricamente imposible para alertarte.
En el libro de Judith además está todo el tema de la ciudad, todo acontece en una ciudad que es la única vez que se menciona en todo el Antiguo Testamento. Entonces, al parecer es que es una ciudad inventada. Bien. Y en Tobías es semejante. Tobías, todo el inicio en que el papá de Tobías, Tobit, cuenta su vida, pues él vivió en el templo de Salomón y subía al templo a adorar al Señor, pero después vino Jeroboam y nos separó y nos separamos de Jerusalén y él creó los santuarios estos que no están bien, y después vinieron los asirios y nos deportaron y por eso estamos aquí deportados. Y entonces, si uno sabe un poco de historia, dice, pero entre Salomón y la deportación de Samaria del 722 pasan pues 250 años más o menos. Entonces este señor Tobit está bastante crecido. Bueno, porque puede ser que la esperanza de vida... No, o sea, creo que es más sensato decir, no, está diciéndote desde el inicio, no te tomes esta historia como un relato histórico. Es como una especie de pretensión de no historicidad. Bien. En cambio, la gran historia bíblica, desde el Génesis hasta 2 Reyes, y lo mismo los libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, sí tienen pretensiones de historicidad. No de una manera occidental moderna, pero sí. Ayer mencionaba la genealogía. Las genealogías quieren mostrarte que hay una sucesión. Que esto además es muy bíblico. Muchas veces se subraya que la diferencia entre la Biblia y las mitologías de otros pueblos es que la Biblia, quizá tomando historias de aquí y de allá, te las une en una gran historia. Mientras que muchas otras historias, el diluvio por aquí, el justo sufriente por allá, un héroe nacional por aquí, no hay un gran relato en Mesopotamia o en Egipto. La Biblia compone un gran relato, con historias quizá de diversa procedencia y un relato compuesto por etapas, pero lo que nos ha llegado es un gran relato, lo que se llama la historia deuteronomista, que va más o menos de Deuteronomio a 2 Reyes o de Josué a 2 Reyes, pero que es continuación del Pentateuco. Entonces, Pentateuco más historia deuteronomista es una gran historia. Con nombres de lugares, con nombres de personajes, con relaciones entre esos personajes y con un gran protagonista que es Dios, por supuesto, ¿no? Eso también le da una gran diferencia respecto de una historia moderna, que de eso normalmente no hablamos de Dios cuando escribimos historia hoy. Que, bien, sería otro tema, ¿no? Cómo hablar de Dios en un libro de historia, no es fácil. Bien. Salía efectivamente el libro de Daniel, el libro de Jonás, se podrían poner más o menos aquí. También el libro de Jonás se ha intentado decir, bueno, pero si un gran pez puede existir y hay un testimonio histórico de una persona que fue tragada por un pez y sobrevivió, puede ser, y Dios puede hacer milagros. O sea, no se trata de negar los milagros, no se trata de negar las cosas simplemente por falta de visión sobrenatural. Se trata de ver si el texto mismo, en su manera de contarte las cosas, quiere que te lo tomes como un relato histórico o no. No he estudiado mucho el libro de Jonás desde el punto de vista, pero quizá podría entrar aquí. El libro de Daniel que mencionaba antes, Nihau, es un poco distinto, pero tiene elementos efectivamente que dan en este sentido. Se habla de Nabucodonosor, después se habla de Baltasar, que se dice que era hijo de Nabucodonosor. O sea, la cronología no hay manera de salvarla. También se mete a los medos. Entre los babilonios y los persas se inserta a los medos, y se habla de Darío el Medo, pero Darío es un persa, no es un medo. O sea, aquí todavía hay un poco de batalla con el libro de Daniel. Hay gente que lo intenta tomar como todo histórico, y Daniel era un joven que estaba en Babilonia y que predijo lo que iba a pasar en la época de Antíoco IV Epifanes. Pero la gran mayoría de los estudiosos, creyentes o no creyentes, piensan que el libro de Daniel fue compuesto durante la época de Antíoco IV Epifanes, y para darte una interpretación teológica de lo que está pasando y darte esperanza de lo que va a pasar, te lo cuenta como una profecía que se hubiera pronunciado siglos antes. Bien. Nivel literario.
Aquí tengo los apuntes, esto es bueno también saberlo. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, una catequesis, 19 de septiembre de 1979. Catequesis de Juan Pablo II, o sea, de las primeras, comenta el libro del Génesis, los primeros capítulos del Génesis, y habla del primitivo carácter mítico del relato de la creación del hombre en Génesis 2. No me interesa tanto ahora detenerme en Génesis 2, porque nos llevaría muy lejos. Pero esta catequesis es importante porque es la primera vez en un texto del Magisterio que se usa la palabra mito o mítico en relación con un relato bíblico. Si uno lee los textos magisteriales de inicio del siglo XX, el decreto de la Comisión Bíblica o la Prudentísimo Deus, se rechaza siempre la categoría de mito, porque se usaba en el siglo XIX en un sentido muy negativo, ¿no? Mito estaba asociado fuertemente con algo falso. Todo el siglo XX hay un gran desarrollo de reflexión sobre la expresión mito. Algo salí ayer con el libro de Eggers, o de Mahou, no me recuerdo, que ha rescatado todo un valor de verdad en el mito. Interesante también porque esto, para que se vea que no es que se le escapó a Juan Pablo II decir esto, la nota que viene en el texto de la catequesis es más larga que la catequesis prácticamente. Que lo pueden ver, está esto en la página web del Vaticano, ¿no? Uno va a buscar y bueno, lo tengo aquí, está también en el PDF que es de mis apuntes, con toda una larga nota de distintos autores y cómo se ha entendido la categoría de mito y Paul Ricoeur y Jung y Rudolf Otto y otros. Bien. Que es interesante también, o sea, he dicho desde Génesis a Dos Reyes y quizá también con Crónicas y con Edras y demás, hay una pretensión de historicidad, pero no lo podemos tomar como una historia 100% o una historia tal como la comprendemos nosotros. Y ahí donde hay un gran espacio que hay mucho campo, ¿no? Donde moverse, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que sea histórico, pero no histórico como lo pensamos nosotros? Ahí hay un gran punto donde hacer clic y seguir profundizando. Bien. Vamos al siguiente punto, a nivel de verificabilidad histórica. Y aquí salió un poco ayer y por eso esto es bueno que se vaya habiendo coincidencia, ¿no? Entre las exposiciones, ¿no? La arqueología, todo esto tiene que ver con el mundo de la arqueología. La arqueología surge en el siglo XIX, pero todavía en una forma un poco amatoriale, no sé cómo se dice. Amateur. Pero se va sistematizando y se va profesionalizando, y entonces en el siglo XX se hacen las cosas con más rigor, y a inicios del siglo XX hay una tendencia a ver que coincide la Biblia con la arqueología, pero eso a medida que va aumentando, pues va entrando en crisis, porque empiezan a ser más las cosas que no coinciden de las que coinciden. Y salió ayer, entonces, que las murallas de Jericó, pues si se fueron en el momento en que normalmente se piensa en que sucedió la conquista de Jericó, pues resulta que en esa época, según la arqueología, Jericó ya estaba abandonada y destruida. Entonces, o cambiamos la fecha de la conquista de Jericó, o pensamos que el libro de Josué es un relato que me está presentando como una batalla, a lo que en realidad ellos llegaron y ya estaba destruido. Entonces dijeron, Dios lo destruyó y no hay nada más que hacer. Bien. No sé cuál es la respuesta, pero es bueno saber que existen estos problemas. Esto me parece lo fundamental, saber que existe todo este problema. Con la conquista, con el éxodo, quizá un poco menos con los patriarcas, porque los patriarcas es que es evidente que la arqueología no iba a decir nada. O sea, si son historias individuales o de clanes familiares, no hay manera de que dejaran una huella. Pero con el éxodo y con la conquista y también con el reino de David, que son, según los relatos bíblicos, son realidades mucho más masivas y mucho más sustanciales,
pues según creo yo que se puede decir que sí hay un problema con que la arqueología no haya confirmado y más bien pareciera desmentir la comprensión tradicional de estos relatos. ¿Qué más decir? Está todo el tema de, o sea, la arqueología se presenta como ciencia exacta, pero no es muy exacta. En esto también es bueno ser, no digo, o sea, aplicar el escepticismo con una medida proporcionada a todo, ¿no? No puede pensar que entonces lo que dice la arqueología es seguro y entonces ya pongo en duda lo demás. Pero tampoco sería, me parece, no es razonable decir yo considero seguro lo que me dice la Biblia y no me interesa nada lo que diga la arqueología, ¿no? Yo creo que nos interesa todo lo que contribuya al saber. Digo que la arqueología no es exacta porque es como una especie de broma, pero se dice que si se encuentra un grupo de piedras en círculo, pues viene un arqueólogo y ve un templo, y viene otro arqueólogo y ve una fábrica de cerveza, o bien, esto pasa por ejemplo con las excavaciones de Qumran. Qumran están las grutas de Qumran donde se encontraron los manuscritos y está el Khirbet Qumran, el lugar habitado, ¿no? Que estaba junto a la orilla del Mar Muerto. Como el Mar Muerto ha ido bajando, ya no está tan a la orilla. Pues ahí se han encontrado muchos de estas piscinas, de las purificaciones de los judíos, se han encontrado material para escribir, se han encontrado restos de casas. Entonces la primera explicación fue decir, esto era el pequeño pueblo donde habitaba la comunidad que compuso los libros de Qumran, o sea, la secta, el yahad, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? La comunidad. La comunidad que se separó de Jerusalén, etc. Entonces estaban aquí, tenían estas piscinas, estos mikvot, para purificarse, y de hecho los textos hablan mucho de purificarse, o sea, coincide. Pero después ha venido un fuerte revisionismo y hay muchos arqueólogos, y más bien es la opinión predominante entre los arqueólogos, que eso no era el lugar donde habitaba la comunidad. Y se han propuesto todo tipo de cosas, y yo no he entrado, pero una fábrica de ropa, o o sea, muchas ideas. Creo que es un ejemplo interesante porque a nosotros nos da lo mismo lo que había en Qumran. O sea, como sacerdotes católicos no tenemos nada que... Entonces muestra que efectivamente en la arqueología no está todo tan claro. Los expertos en los textos de Qumran, todos piensan que este era el lugar donde habitaba la comunidad. Pero en cambio, cuando le preguntan a los arqueólogos, no hay para nada un consenso. También porque cada uno tiene su propio punto de vista, ¿no? El que conoce bien los textos, pues le cuadra más o menos lo que se ve arqueológicamente. El que conoce bien las piedras y menos los textos, pone en duda estas identificaciones. Y si eso pasa con Qumran, donde hay unos textos, unos restos más o menos unificados, o sea, un conjunto de cosas, pues mucho más pasa con cosas más aisladas, ¿no? Bien. También las maneras de datar eso. Por otro lado, hay cosas que sí se han ido mejorando y son más sólidas, ¿no? Cuando dicen que esta muralla es de tal siglo o aquí fue quemado en tal otro siglo, por lo que tengo entendido, pues no soy arqueólogo, ahí hay más acuerdo. Depende de los criterios de cada lugar, porque los criterios para datar no son siempre los mismos. Pero ahí se va llegando más a consenso a la hora de datar los restos. La diferencia viene a la hora de interpretar esos restos, ¿no? Si los establos de Salomón, pues después se vio que no eran de la época de Salomón, sino eran 2 siglos después, y eso ya entonces, bien. Pareciera que tampoco niega que Salomón tuviera establos, simplemente que no estaba bien hecha esa identificación. Bien. Y aquí también es bueno estar prevenido porque lo que mencioné ayer, aquí hay mucha política y se ha contaminado muchísimo este tema. Para un lado y para el otro. O sea, sionismo, antisionismo, o como se le quiera llamar, ¿no? Justificación del Estado de Israel, o defensa de la causa palestina, o antisemitismo. O sea, aquí entran todas estas categorías y son todas categorías que despiertan muchas pasiones, y donde se despiertan las pasiones, pues se tiende a deformar la verdad. O sea, esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces es difícil saber de quién fiarse. Ayer mencionábamos Pedro Cabello, este libro Arqueología Bíblica,
como dije ayer, es un libro que intenta abarcar demasiado y nadie puede ser competente para hablar con rigor de todo lo que habla él. Entonces, por ahí se le escapan algunos fallos. Pero al inicio de ese libro está bastante bien explicado este problema. Y las polémicas entre los mismos judíos, entre la Universidad de Tel Aviv, que es más secularizada, y la de la Hebrew University de Jerusalén, que son un poco más religiosos. Unas batallas duras entre ellos mismos. Además, ya los palestinos o los de la escuela de Copenhague, los minimalistas, ya la cosa las diferencias son más grandes todavía. Bien. Entonces, aquí en los apuntes yo tengo una cosa que es lo que a mucha gente no le gusta. Y no sé si les gustará a ustedes. Pero a mí me parece al menos importante, por un lado para dar tranquilidad, pero por otro lado deja muchos problemas sin resolver, que es una gran distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, a nivel de verificabilidad histórica. Los relatos del Nuevo Testamento, que son sobre todo los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, porque lo demás hay menos relatos, ¿no? Hay alusiones a cosas, las cartas, etc. Pero los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, si yo los sometiera a un test de verificabilidad histórica, ¿lo pasarían o no? Pues depende de qué tipo de test, depende de qué entienda por criterio, etc. Pero lo que digo aquí es que la historicidad del Nuevo Testamento no es problemática. Yo puedo creer o no creer que Jesús resucitó, porque esto ahí cuenta mucho la fe, pero que una persona diga que Jesús no existió, que todavía hay gente que lo dice, es una tesis absurda históricamente, o que no tuvo discípulos, o que no predicó, o que no se sostiene. O sea, la sustancia de lo que nos está contando el Nuevo Testamento, pues no es que se pueda verificar, pero aguanta, por decirlo así, la presión de un test histórico. También porque una cosa que no he dicho, los textos que nos cuentan esto están relativamente cerca de aquello que nos cuentan. La distancia temporal con los testigos, etc., no es grande. O sea, los evangelios son de la segunda mitad del siglo I y nos cuentan cosas de la primera mitad del siglo I. O sea, todavía están vivos muchos de los que han visto eso. En cambio, ya lo dije ayer, ¿no? La cosa que yo mismo no consigo todavía llegar a una explicación completa, con el Antiguo Testamento no es así. Con este gran relato que decía de Génesis a 2 reyes, y los otros libros que tienen pretensiones de contarnos cosas realmente sucedidas, si intento ver esta verificabilidad ya con distintos criterios, pues no puedo decir que superan el test. Esto es muy general, habría que distinguir en cada libro. Evidentemente el Génesis está mucho más lejos que el segundo libro de los Reyes, que me cuenta cosas que quizás sí que ya estaban mucho más cerca de la fecha de composición. Aquí entra toda la arqueología, que pone en duda o pone un signo de interrogación en buena parte de los relatos. Y aquí entra una cosa que ayer no se mencionó. Ayer hablamos del Éxodo, cronología alta o baja, etc. Arqueología que no dice nada, pero el gran tema es que el libro del Éxodo, como todo el Pentateuco, la composición final es post-exílica. Esto es consenso total. Nadie piensa que el libro del Éxodo, tal como lo tenemos, sea anterior al exilio. Todos piensan que es posterior y ya se ve si es de época persa, inicio de la época persa, fin de la época persa, ya ahí baila un poco de siglos, no hay una conclusión unánime, pero que el Pentateuco es post-exílico, bien, nada de esto es un dogma de fe, pero parece una conclusión ya bastante sólida. Y nos está contando cosas de varios siglos anteriores. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta. ¿Quiere decir que entonces no tiene ninguna verificación, no tiene ningún sustento histórico? No necesariamente. Pero tampoco yo puedo olvidarme de esto. Que el relato que me llega, la composición final puede ser de 7 o de 8 o de 10 siglos después. Tradiciones orales, todo lo que uno quiera.
pero 8 siglos o los que fueran es mucho tiempo. Y eso tengo que tenerlo en cuenta. No puedo pensar que está contado como la siguiente generación que vivió estas cosas. Y eso además implica que, porque ellos mismos cuentan la historia para vivir su presente, que es que tienen en cuenta no simplemente todo lo que me han contado que pasó, sino que quieren dar un mensaje a la generación actual. Esto en el Deuteronomio es explícito. No fue con vuestros padres que Dios estableció una alianza, sino con ustedes que me están escuchando ahora. Es una actualización que dice, todo el Pentateuco en realidad es eso. Quiere recordar lo que hizo Dios para que tú lo vivas en el presente. Para que tú, Israel, ¿no? Para que tú, pueblo elegido. Bien. Voy a avanzar, pero me doy cuenta que aquí quedan muchas cosas pendientes de explicación. A nivel filosófico, esto en buena parte salió ayer. Justamente el libro de Eagers, el libro de Mahou, son muy útiles en este sentido. Y yo creo que dan una cierta distancia de todas estas batallas y de estos debates y decir, calma, que simplemente somos seres humanos y todo nuestro saber siempre es muy limitado, muy parcial, en un sentido y en otro. O sea, alcanzar una certeza en este tipo de cosas es o muy difícil o imposible. Y esto yo creo que al menos ayuda a dormir mejor. O sea, no creo que ninguno de nosotros vaya a descubrir hasta el final de sus vidas. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el Éxodo? ¿Fue en el siglo XV o fue en el siglo XII? ¿O es un relato épico, grandioso de una experiencia de liberación mínima, ¿no? Que eran 4 gatos que se escaparon ahí de noche de Egipto. Pues probablemente nos vamos a morir sin saber. Sin saber. ¿Por qué? Porque lo dice Mahou, lo dicen, o sea, la historia es por aproximación. Si lo que estoy haciendo es historia, aquí también es fundamental decir, lo que es normativo para nosotros es el texto bíblico. Entonces, yo no tengo que saber cómo fue exactamente el Éxodo. Yo lo que tengo que saber es leer el libro del Éxodo, meditar el libro del Éxodo y dejarme impresionar por la grandeza de esta liberación de Dios tal como está contada ahí. Sabiendo que han pasado siglos, que la arqueología no me confirma nada y por tanto, pues vaya uno a saber qué había en el origen. Ahí está un poco el desafío de no perder la fuerza que tiene el texto bíblico, no perder su mensaje, un mensaje anclado en la historia, porque no es puro mensaje intelectual, sino sería gnosticismo, dejando un gran signo de interrogación en esta pregunta de ¿qué pasó de verdad? Que es una pregunta un poco moderna también. O sea, probablemente el pueblo de Israel nos está preguntando ¿qué pasó de verdad? Lo que quiere entender es la grandeza de Dios. Aquí también retomo ideas de Paco Baro, pero útiles, ¿no? Si una persona cuenta su vocación, uno de nosotros o cualquier otra persona, lo puede contar de manera banal, y yo iba a tal colegio y me hablaron y conocí y empecé a rezar, pero puede ser una manera de contarlo tan banal que sea falsa, ¿no? O sea, tu vocación es algo mucho más grande que eso. Entonces, ya uno podría decir, lo voy a contar a la grande, ¿no? Entonces, antes de la creación del mundo, Dios pensó en mí. Y un poco como el Belén que puso Dios, ¿no? Entonces ya pensó en la familia que me iba a dar, en mis abuelos, en mis... O sea, yo lo puedo contar a la grande. Y quizás es una versión mucho más verdadera de lo que pasó. Quizás menos verificable. O sea, hablar de Dios es difícil. Y hablar de la actuación de Dios en la historia es difícil. Y entonces dejemos que los textos bíblicos nos sigan interpelando, nos sigan contando lo que nos están contando. Una vez en clase en Pamplona, don Santiago Ausín, profesor de profetas, pero también da clases sobre el Éxodo, porque su tesis era sobre la legislación, ¿no? Código de la Alianza, Código Deuteronómico. Y tocó un poco este tema. Y los alumnos un poco lo presionaron, pero don Santiago, pero al final, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que creer que había detrás de toda esta experiencia del Éxodo? Y él dijo,
pues alguna experiencia de liberación. O sea, un pueblo, un grupo de personas que experimentó una liberación de parte de Dios. Y esto a mí siempre me hace pensar esto, porque por un lado lo entiendo, que haya respondido así, porque quizás que es verdad. Pero hay que recuperar el libro del Éxodo. No te puedes quedar como que entonces si lo que pasó de verdad es algo mínimo y todo lo demás es una especie de nube, de humo, que me lo está inflando, creo que algo está fallando ahí. Porque no puedo pensar que es humo lo que me están contando. Pero también lo entiendo y me parece razonable porque efectivamente el Éxodo que nos ha llegado está escrito muchos siglos después y no hay manera de ver si las ranas cayeron ahí o no y la sangre se convirtió el agua se convirtió en sangre y los primogénitos que salía ayer y el paso del mar y los mismos problemas del texto. El paso del mar, que es el signo más grande, hay dos tradiciones juntas en el relato y entonces algunas me dicen que el agua se formó como una muralla a izquierda y derecha y en otras dicen que el agua se apartó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues el mismo texto no te deja claro cómo fue exactamente. Y entonces vamos a dejarnos impresionar por la fuerza, por el brazo potente de Dios y dejemos este signo de interrogación. O sea, también si uno se lo plantea, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué no dejó la Biblia con estos relatos y no nos dejó unas piedras y unas inscripciones que nos confirmaran? ¿Será que no hacía falta? Si hubiera sido necesario lo habría dejado, ¿no? Esto, o sea, también a veces ayuda a ver las cosas, ¿no? Lo que tenemos, lo que Dios quiso que tuviéramos. Bien. Aquí tengo varias citas de Magú que ya hablamos ayer. No confundir verificable con verdadero. Importante. No, parte de la historia alemana del siglo XIX cae en ese error. Si no es verificable, no es verdadero. Con ese criterio, lo dice Magú, nuestros libros de historia estarían llenos de páginas en blanco. Porque verificar, si uno se pone en un plan verificacionista extremo, se queda con las manos vacías. Tengo que confiar, tengo que intentar entender cómo se llegó a esto, que el testimonio que me está llegando, el texto escrito, qué me quiere decir, y ahí a algo llego. Más todavía si me hablan de Dios, ¿no? ¿Cómo voy a verificar la acción de Dios en la historia? Bien. También lo que decía ayer de la sensibilidad, ¿no? No puedo estudiar historia de la música si no tengo ninguna sensibilidad musical. Si lo estudio y escribo un libro de historia de la música, va a ser un libro muy pobre. Por lo mismo, y esto sí que se ve todos los días, los que escriben de estas cosas, pues se ve si hay una sensibilidad de apertura a la trascendencia, de respeto de que no todo me puede entrar en la cabeza, en fin, modestia intelectual, sobriedad, pues se dejan abiertas muchas puertas, que si no, en cambio, si no se hace así, pareciera que es todo un invento, una justificación, que todo el Pentateuco, dicen algunos, es un documento que los persas le pidieron a este grupo de gente, y dijeron, ustedes ahora van a ir ahí a Jerusalén, pero para que esto funcione, ustedes tienen que presentarse como que ustedes vivían ahí antes. Y para eso tienen que crearse toda una historia de un pasado para justificar que ustedes estaban. Pero, y esta es la escuela minimalista, ¿no? Pero esos grupos que llegó a Jerusalén desde Babilonia no tenían nada, nunca habían estado ahí antes. Y se inventaron todo para justificar su derecho a estar ahí. Bien. Eso es creo que es extremo, no. Pero saber que existen estas cosas. Bien. Y aquí digo hacia el final, podemos decir que el Antiguo Testamento nos cuenta de manera fiel las líneas esenciales de una historia, la historia de la salvación. Pero en la mayoría de los casos, tal historia no se cuenta de una manera verificable. O sea, me están contando de manera fiel una historia de la salvación, un Dios que se eligió un pueblo, que se le manifestó, que le ha sido fiel a lo largo del tiempo y en cambio el pueblo le ha sido infiel, que es nuestra propia historia también. Ya los detalles, ya cómo fue, los números, todo eso, pues podemos dejarlo no de lado, pero a nivel como abierto pues, a distintas interpretaciones. Bien, y a nivel teológico,
También habría mucho que decir, acabo de hablar de la acción de Dios en la historia, de la apertura a la trascendencia, todo eso no es solamente filosófico, también es teológico, ¿no? Pero yo simplemente aquí me limito a ver, pues, qué ha dicho el magisterio. Una vez el profesor Hodar se le ocurrió decir en clase que no estaba muy claro dónde estaba el monte Sinaí, porque hay distintas identificaciones del monte Sinaí. Y un alumno se puso muy nervioso y levantó la mano y le dijo, pero profesor, ¿qué ha dicho el magisterio? ¿Qué ha dicho el magisterio sobre la identificación concreta de dónde está situado el monte Sinaí? Pues la respuesta es súper fácil, ¿no? No ha dicho nada, nada. Y buscando respuestas a todas estas preguntas, tengo que decir que en general el magisterio ha dicho muy poco, o casi nada. Y eso también es importante saberlo. Repito que aquí hay gran libertad y podemos tener opiniones muy distintas, pero me parece que también es muy sano darse cuenta que no puedo, por ejemplo, calificar de herética una opinión si el magisterio no lo ha hecho antes que yo. No somos nosotros los que dictaminamos con autoridad apostólica dónde está la ortodoxia y dónde la herejía. Podemos sospechar que una opinión es herética, pero no definirla formalmente como tal. Bien. Aquí es donde recojo también lo que les decía ayer, ¿no? Ratzinger toca a veces el tema de la Biblia y la historia y te dice que la fe cristiana no la podemos separar de la historia, que si nos separáramos totalmente de la historia sería una fe gnóstica, que es puramente intelectual, ideas, y no creemos solo en ideas, creemos en una persona. Pero como les adelantaba ayer, todos los ejemplos que da son de Jesús, la encarnación, la vida de Jesús, la institución de la Eucaristía, los milagros, la pasión, muerte y resurrección. Y a mí me parecen ejemplos buenísimos, estoy totalmente de acuerdo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero en vano he buscado, en Ratzinger o en otros autores, que merezcan nuestra confianza o que nos puedan ayudar, una aplicación de esta misma idea al Antiguo Testamento. Yo creo, y al final yo me quedo con una cosa muy general. ¿Hay una historia de Israel? Sí. ¿Hay una intervención de Dios en la historia de Israel? Sí. Si uno pensara que es todo un invento, creo que estaría profundamente equivocado, pero es difícil precisar más. Dar un ejemplo más preciso. Como da a Ratzinger con Jesús, ¿no? La institución de la Eucaristía. En la historia de Israel tengo que decir que la Pascua judía, que es la gran fiesta judía, ¿cuál es su vínculo, cuál es su raíz histórica? La cuenta el libro del Éxodo. Pero el libro del Éxodo tiene los problemas que he dicho, que nos ha llegado muchos siglos después. Voy a añadir otro problema que no he dicho antes, pero quizá es muy bonito porque es muy bíblico. En el conjunto del Antiguo Testamento es sorprendente a veces la falta de referencias de unos a otros. En el Pentateuco yo tengo una unidad y me encuentro, por ejemplo, que Moisés tomó los huesos de Josué y se los llevó a la tierra prometida porque José había pedido que le llevara los huesos. Entre el Génesis y el Éxodo está muy claras las conexiones y lo mismo con los otros 3 libros. Pero, por ejemplo, hay varios profetas, libros proféticos, el libro de Amós, por ejemplo, que de Moisés no dicen nada, de la Pascua no dicen nada, de la salida de Egipto no dicen nada. Al final el libro de Amós habla de la casa de David, de restablecer la casa de David. Y por el lenguaje, por distintas cosas, pareciera una inserción posterior. Pero en fin, esto ya puede ser la típica argumentación circular. El libro de Miqueas sí que alude al Éxodo, pero de manera muy como de pasada. Un profeta nos sacó de Egipto. Todo el libro del Éxodo está dicho en una frase. Un profeta nos sacó de Egipto. El libro de Isaías, hay por ejemplo alusiones a Abraham y a Sara hacia el final. Justamente lo que se piensa son las partes posteriores, añadidas más tarde de Isaías, eso también es muy relativo. Lo que se piensa que es del Isaías del siglo VIII es un profeta que está convencido que Dios está comprometido con la casa de David, con Jerusalén.
de Moisés y la Pascua y el Éxodo no parece saber mucho. De ahí vienen todas unas teorías que hablan de como una especie de dos tradiciones paralelas, ¿no? Norte y sur. El reino del norte tendría toda la tradición de Moisés y el Éxodo de Egipto. Y el reino del sur tenían la tradición de David. Y eran independientes, eran separadas, y después se juntaron. Y sí que, yo no sé si esto es verdad. Tampoco sé, yo no me dedico mucho a esto, entonces no sé en qué está el debate actual sobre estas ideas. Pero si uno lo que más respeta es el texto bíblico, tiene que conocer bien el texto bíblico y darse cuenta de esas sorprendentes ignorancias recíprocas que encontramos en algunos textos, no en los textos considerados más antiguos, que da que pensar. Como que diciendo, hay una en Jerusalén, en la época de la monarquía, pues quizá no habían escuchado hablar de Moisés y del Éxodo. Eso venía de otro grupo y después se junta todo y se crea un relato unitario. Se crea un relato unitario respetando los textos más antiguos, entonces queda la huella de la religión de un Israel sin Moisés, por ejemplo. Bien, lo dejo simplemente mencionado, ¿no? Porque y además esto nos ayuda mucho a leer la Biblia con otros ojos, ¿no? Ir a leer el profeta Miqueas con esta pregunta en la cabeza, o el profeta Oseas, o el profeta Amós, pues nos da alguna pista. Bien. ¿Y qué más? Creo que nada más. Además me pasé de la hora ya. Sí, ¿no? Unos minutos. Bien. Sí, mi fermo qui. Y hace debate ahora, un poco de debate, muy bien, preguntas. Perdón. Se ha suscitado mucho debate. No, a nivel literario, Sí. tú has hablado de esa gran historia bíblica, abarcando Génesis hasta Segundo Reyes. Entonces, a mí de manera, digamos, con precisión histórica, a mí me viene bien dividir, por un lado, el Pentateuco, aunque tiene un enganche histórico del Deuteronomio al final con el primer libro de los Jueces, un enganchillo ahí histórico, de continuidad, ¿no? Pero que la intención del Pentateuco es más que pretensión histórica es de instruir, y dentro de esa instrucción hay una historia, tal, pero es la instrucción, la ley, la alianza. Y en cambio, en los otros libros es el desarrollo histórico de ese cumplimiento. Entonces, desde el punto de vista de la pretensión, me parece que la intención primera de uno y de otro son diferentes. Sí. Yo distinguiría, porque claro, al mismo tiempo que efectivamente la verificabilidad es mucho más complicada en el Pentateuco que en el otro. Sí, de acuerdo. Eso también me permite recordar, por ejemplo, la diferencia entre la manera cristiana y la manera judía de leer estos textos. Para nosotros, para un cristiano, por la tradición cristiana, ha visto el Pentateuco como la primera parte de la historia de la salvación que continúa después. Y esto que dije yo era un poco la visión cristiana. Hablamos de Pentateuco y libros históricos y los metemos en una sola asignatura. Para un judío eso, no digo que sea herético, pero es muy raro. Para ellos el Pentateuco no se llama Pentateuco, se llama Torá, que justamente es la ley, la instrucción, el documento de la alianza, ¿no? La plenitud de la revelación, dirían ellos, que no usan esta expresión. Es muchísimo más importante que todo lo demás. Entonces, que sí, el libro de Josué nos cuenta unas cosas que pasaron después, pero a los judíos les interesa bastante poco el libro de Josué y Jueces, etc. La Torá para ellos tiene un lugar totalmente separado, distinto, privilegiado. Es el texto sagrado por excelencia, lo leen en la sinagoga de una manera especial. Y eso no solo ahora, es en la época de Jesús, Esdras que lee la Torá. Entonces sí, hay una distinción entre Pentateuco y lo que viene después. Depende también de lo que uno quiera acentuar. Y por supuesto, 2 Reyes 22, el final, la caída de Jerusalén, etc., pues lo está escribiendo probablemente una persona que quizá o lo vivió o lo escuchó de sus padres, ¿no? Y entonces ahí estamos mucho más cerca de lo que pasó. Y en cambio de Génesis, pues estamos lejísimos. Pero también hay enganches, ¿no? Y también está, por eso algunos han propuesto el Hexateuco, no Pentateuco, incluir Josué con el Pentateuco, o no, en fin. Sí, o sea, dentro de este gran conjunto hay muchas distinciones que hacer. También el libro de los Jueces
pareciera casi como una corrección del libro de Josué. O sea, el libro de Josué son victoria tras victoria, y fueron expulsando a todos los habitantes de la tierra, salvo una vez, porque había un tipo con unos amuletos, entonces no le fue tan bien. O sea, una explicación totalmente teológica de la guerra. Viene el libro de los jueces y me dice, bueno, en realidad, no habían expulsado a todos los pueblos, no bien que los judíos estaban todos ahí llenos de miedo, vivieron en las montañas, porque estaban todos estos pueblos en los valles y no los dejaban vivir. También es muy interesante cómo la Biblia va equilibrando a veces, probablemente porque nunca, no borraban nada. Entonces, para equilibrar las cosas, te lo contaban otra vez. Esto también lo decíamos ayer. Pero bueno, me estoy alargando. A nivel de didáctico de explicación, cuando tenemos que explicar las frases y tal, es mejor ver toda la gran historia de la unidad, como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, historia deuteronomista, que es la historia sí, que se va desarrollando, a ver si en virtud del cumplimiento o no cumplimiento de la ley, si es mejor dividirlo, el Pentateuco, en cuanto a su intencionalidad y tal, y la historia del deuteronomista después, o lo vemos todo como una historia bíblica continua. ¿Cómo es mejor explicarlo? Porque claro... No tengo respuesta a esa pregunta. Nunca he enseñado Pentateuco y libro histórico. Depende también de quién está delante, a quién le estoy explicando. No sé responder. Para que sea más claro, a la hora de explicar, lo mejor es lo tradicional. Es decir, desde el principio hasta adelante. Y no había... Pues primero, lo del deuteronomista me parece un nuevo dogma de fe. Personalmente hay muchísimas pegas con respecto a la existencia de la escuela deuteronomista, la historia deuteronomista, etcétera, etcétera, aunque ahora es una especie de lugar común. Pero vamos, si te empeñas mucho en el deuteronomista, entonces tienes que cargarte el Pentateuco, tienes que ser tetrateuco y lo siguiente. Si todo da problemas, aunque es opinable, muy bien. Yo estoy a favor de que la gente piense por las distintas. Otra cosa es que, en plan, muchos alemanes te lo pongan y esto tiene que ser así, un momento. Bueno, es que es complejo, por ejemplo, lo de las teorías de al principio del nivel literario, que si hay confusiones con respecto al emperador tal y si es hijo tal, no sé. Hay una cuestión que entre los judíos se quedó inserto muy en la forma suya de explicar las cosas. Entonces, buena parte de las narraciones rabínicas, muy posteriores, siempre hay un rabino tal, el que discute. Y no discute con cualquiera, siempre discute con Vespasiano. Casi siempre es Vespasiano. Aunque objetivamente no es posible que estuviera. Pero Vespasiano es el emperador al que conocen, porque había destruido Jerusalén y era el romano al que había que darle por haber destruido Jerusalén. Entonces, siempre que uno hay, incluso el colmo de los colmos es una vez que para dejarles el ridículo es la hija de un rabino la que pone en solfa y en ridículo a Vespasiano. Entonces, para ellos eso no es ningún problema. Un beduino que todavía existía hace unos años contaba cosas en los campamentos estos de arqueológicos en Tel Hatzor, esto me contaba la arqueóloga, que venía a contar cosas y contaba cosas, pues mi abuelo, y contaba cosas del Imperio Turco, de la primera parte del Imperio Turco, y era su abuelo. No le importaba nada, no, exigía que esto mi abuelo, no, alguien de los que vienen delante, los que pelearon contra los turcos, los que no se hicieron. Entonces es otra forma, el medio oriental le da lo mismo, o sea, lo de la precisión. Bueno, y nosotros tenemos el asunto este que hemos tenido el 18 y el 19, y el racionalismo y el positivismo y todo eso, que en principio viene bien para que los aviones no se caigan y para que podamos hacer cuestiones médicas con una cámara de televisión y no tengan que abrirte, ¿no? Pero bueno, para otras muchas cosas, pues capirai, ¿no? Magari, ¿no? No se sabe, no se sabe niente, ¿no? Pero esto, tío, no es por relativizar, sino que, aquí, paciencia, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea salir de la tradición no es de
Pentateuco y que va siguiendo la historia y tal, como les metas. La historia del autonomista, empezamos a ver, bueno, el reino del norte y el reino del sur, la fusión de este tal. ¿Alguna internet? Enrique, ¿tú querías? Sí. Hay varias. Ah, Pero Enrique, tal. a ver, arqueología, ¿no? Pero yo el libro de Finkelstein lo dejé porque... Pero el de Pedro Cabello me gustó mucho porque no sé nada de arqueología. Entonces, si nos puedes recomendar algún libro de arqueología. Ah, bueno, lo que dije ayer, le pregunté a Marcello Fidanzio y si conocía alguno y me dijo que no. Ahora, O sea, Pedro Cabello sirve, sirve. sí, la retención de escrita teológica es muy agradadora. Sí, por eso lo leí, porque Paco Varo estaba entusiasmado, pero Paco Varo es de Córdoba y Pedro Cabello es de Puente Genil, o sea... La ciencia es un poco científica. No, pero puede servir mucho este libro de Pedro Cabello, sí. Lo que pasa es que yo quería, por ejemplo, citarlo en mis apuntes y al final me pareció mejor, o sea, porque no tiene un nivel científico alto por igual, ¿no? Ha estudiado mucho, tiene buena bibliografía, encuentras mucha bibliografía buena y te orienta, pero por ahí yo creo que lo escribió muy rápido. Y otra cosa, una duda, pero citas mucho la Biblia de Jerusalén y la de Navarra, ¿no? Porque es la que tengo aquí en el computador. No, pero yo he leído que la Biblia de Navarra es buena traducción. Sí. ¿No? Una versión. Sí. Javier es un entusiasta. Cuando me preguntan cuál es la mejor traducción, yo siempre digo 2. ¿Cuáles 2? Pues 2. O sea, que mirar más de una. Porque cuando uno ve más de una, ves diferencias y se da cuenta. O sea, no identificar mucho la Biblia como una sola traducción. Porque todos los traductores tienen que hacer trampa. Porque hay muchos problemas en el texto. O sea, famoso ejemplo, 1 Samuel 12:1 o 13:1. ¿Cuántos años tenía Saúl cuando empezó a reinar? 7 años, 70. Entonces, es que en el texto hebreo falta el número. Entonces, literalmente dice, cuando Saúl comenzó a reinar tenía 1 año de edad. Cosa imposible porque ya estaba grande, ¿no? Y entonces te encuentras Biblias que dicen que tenía 30 años, Biblias que te dicen que tenía 40, Biblias que te ponen un paréntesis con puntos suspensivos como la Biblia de Jerusalén, porque es más científica, entonces te muestra que falta una palabra, o que estaba en la plenitud de la edad, la Neovulgata dice eso. San Jerónimo te dice, traduce literalmente, tenía 1 año. Por eso, mirar más de una. Entonces, Biblia de Jerusalén, va perfecto, Biblia de Navarra, muy bien, Dios habla hoy. En el castellano hay muchísimas, es sorprendente. Sí. Es sorprendente la cantidad de traducciones. Y hay páginas web que te ofrecen, puedes confrontar 30 traducciones al castellano del mismo texto, que no es que haga falta normalmente, pero es divertido. A las colecciones o tal, los salmos o el año pasado, vale la pena mirar las diferentes versiones porque Sí. es muy interesante. Sí, o sea, lo mejor es ir a la lengua original, pero si no puedes ir porque no la conoces, mira al menos más de una traducción. En castellano, o en italiano, o en inglés, o en latín, lo que quieras, ¿no? El latín también siempre es útil porque es más antiguo, está más cerca, y sintácticamente el latín es muy parecido al griego, entonces te da un poco la estructura, al menos de los textos griegos. Gracias. Sí. Están Emilio Mijau está de cumpleaños, quizás de los hombres. Pregunto, sobre estos niveles que has descrito, ¿no? Es decir, me parece convincente esto si hubiéramos discutido sobre, o sea, un libro de Vedas o saga escandinava, ¿no? Es decir, porque nosotros mismos creemos que sí que había unas aportaciones, digamos, de Dios, porque, por ejemplo, el siervo sufriente, por mucho que se empeñasen, es difícil prever algunas cosas 500 años antes, ¿no? Es decir, por supuesto, no son muy claras, no son matemáticas, pero te prevén algunas cosas que ahí hay unas, digamos, sin tilde, ¿no? de apoyo divino que sí que añaden una información, digamos, entre comillas, injusta, en el sentido que el hombre no lo sacaría por sí solo, sino que aportaban algunos datos que
que venían del Creador, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, yo parto con eso, ¿no? Luego también, tú mismo y nosotros todos creemos que la verificabilidad del Nuevo Testamento, pues más o menos no pone dudas, ¿no? Es decir, si dijo justamente bien siervo, bueno fiel, o no sé, o al joven, digamos, al joven rico, pues dijo que ¿por qué me llamas bueno? Etcétera. Bueno, vamos a averiguar, pero sí que había un encuentro, ¿no? Entonces luego cuando Jesús habla de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Bueno, muy buena aportación. El problema es que Abraham, Isaac y Jacob no existían, ¿no? Es decir, si se puede decir, ¿no? Jesús era un hombre, creía según sus categorías, según su tiempo, pero también era Dios, es decir, utiliza unos argumentos, utiliza unos datos que son, que convendría que existiesen Abraham, Isaac y Jacob para sacarlos como un argumento, ¿no? Entonces, luego, perdón, que estoy todo el tiempo pensando en voz alta, es decir, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, entonces yo veía algunas explicaciones, no, es posible que el Jordán se les secó, porque sí que en el siglo XX, no sé, en 1948, ocurrió que ahí había una frana, ¿no? Se caía tierra, realmente Jordán dejó de fluir durante unas horas, entonces esto podría haber pasado cuando ellos entraban en la tierra elegida. Entonces, luego ya viendo eso, pues ya lo pasaron también que el Mar Rojo también porque sí que podemos verificar que sí que hay algunos ríos dejan de fluir durante algún tiempo. Con todo eso, a mí sí que me interesa un poco si Moisés, llevando el nombre egipcio, sí que realmente existió o no existió. Y por eso a mí me interesan también, digamos, arqueología, buscando más razones, digamos, para confirmar mi fe que, digo, porque me puedo quedar con el libro bueno sobre la sabiduría y sobre cómo amar a Dios, pero también quiero que se arraigue un poco en la historia, ¿no? Pero, Mijael, la arqueología no te va a decir nunca en el ámbito de la fe, te va a marcar un suceso en su contexto, en su ambiente material, pero después, pero no puede decir nada más. No, pero, por ejemplo, digo, quizás yo sigo unos fanáticos y gente sin cerebro, pero te sacan, por ejemplo, una piedra que es muy probable, porque tampoco van a hacer, que lo puso Josué después de pasar el Jordán, ¿no? Que está entre bloques de pisos en la tierra elegida, ¿no? Prometida. Es decir, pero ¿por qué yo lo busco? ¿Por qué ellos buscan? Porque sí, para mí es importante esto. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Festejamos un amor de Dios o festejamos realmente algo raro? Porque también hay añade esto verificabilidad, que esto es muy raro, que un pueblo sea feliz que eran esclavos. Es decir, normalmente, no sé, Polonia nació de los reyes, es decir, eran reyes muy fuertes, etc. Pero ellos son orgullosos que algún día eran esclavos, ¿no? Entonces, esto también añade una cierta, un dato de que aporta que algo pasó ahí, que había una liberación, como tú has dicho, pero también liberación concreta de Egipto, porque luego este Jesús sacado, perdón por pregunta larga, ¿no? Pero Jesús sacado de Nazaret a Egipto, pues ¿por qué a Egipto? Porque ocurrió al revés en algún momento en su tiempo, ¿no? Mi pregunta es decir, que sí que tú quieres que duerma tranquilo, pero yo más o menos quiero dormir también intranquilo, es decir, pudiendo decir que al final, mira, es posible, es decir, hay más argumentos que esto ocurrió que no ocurrió, pero no es el dogma principal, digamos, de nuestra fe, pero sí que hay más razones que esto podría haber ocurrido que no.
¿Qué tú opinas sobre eso? A ver, has dicho muchas cosas. El tema de Jesús es muy interesante, porque efectivamente no podemos tomar a la ligera como el mismo Jesús hablaba de estos personajes de las Escrituras. Al mismo tiempo, parte de la lógica de la encarnación es que Jesús, la condescendencia, entonces Jesús habla de manera que lo pudieran entender. Entonces, él habla según lo que los judíos creían. Y que él mismo creía. O sea, y por ahí me parece que efectivamente se puede decir, no puede ser todo inventado porque Jesús, Hijo de Dios, pareciera que cree más o menos en todo. Pero tampoco lo puedes apurar mucho, ¿no? No puedes decir, entonces como Jesús menciona, sí, Abraham, Isaac y Jacob, pues tiene, pues quizá ahí sí, o no, es que no sé, yo no me atrevería a decir que como Jesús menciona a Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que creer en su existencia individual separada. Yo en principio creo, pero no me atrevería a proponerlo con tanta seguridad. Jesús habló del signo de Jonás, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, y no me parece que eso implique que tengamos que creer que Jonás de verdad estuvo, porque simplemente lo usa como ejemplo, como comparación. Como nuestro padre cuando dice que no nos vaya a pasar con el Quijote, que por leer muchas novelas de caballería se nos seca el cerebro, ¿no? Y resulta que el Quijote no existió. Pero el ejemplo sirve igual, porque es un personaje literario, pero lleno de humanidad y que nos trata mucha enseñanza. Entonces, al menos con Jonás, me parece que pasa esto. Con Abraham, Isaac y Jacob no es tan, es un poco más complejo. Pero sería re fácil decir esto. O sea, decir como Jesús lo mencionó, pues tienen que haber existido. Pero yo buscando de verdad, magisterio, buscando, si me lo dice la iglesia, yo ningún problema. Pero la iglesia como que no lo ha querido decir nunca. Es que yo creo que puede servir lo que dice Benedicto XVI de ampliar la razón científica. Es decir, no eliminar la ciencia o el estudio de los hechos, de los sucesos, de lo que uno quiera, pero no quedarse solo en eso al mismo tiempo. Ampliar. Y otra historia te cuenta una verdad de otra manera, sin necesidad de... Y no has hablado del documento este que has sacado, bueno, que salió hace ya unos años, de las partes difíciles. Y el 2014, Inspiración y Verdad. Inspiración y Verdad, que es muy, que ahí resuelve muchas posibilidades. Vamos, da un poquito de... Es un documento que no es magisterial, pero sí que da las líneas. Tengo que confesar públicamente que no he leído ese documento, pero no lo he leído simplemente por pereza, sino porque he recibido de personas muy distintas opiniones bastante negativas de ese documento. A diferencia del último, el de ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el homo? ¿Qué es el hombre? Que todo el mundo lo está alabando, o sea, pareciera que es profundo e interesante. El del 2014... De hecho, se publicó en agosto en Roma, que es una clara señal como diciendo, no queremos que se sepa mucho. Y no se le dio ninguna... ¿Por qué? Porque es un documento que había pedido Benedicto, que había pedido que se estudiara esto, la inspiración y esto. Cambió el Papa y Papa Francisco no estaba pidiendo esto y la Comisión Bíblica yo creo que no sabía mucho qué decir. Porque el problema es que se le pide a los biblistas que resuelvan problemas que no son estrictamente bíblicos, son también teológicos y filosóficos. Entonces, hicieron un documento que he oído que no es bueno, no lo he leído. He oído que no es bueno de Carlos Jodar, no le gustaba a don Miguel Ángel Távez. Tampoco don Miguel Ángel Távez. Tampoco. Entonces... le he preguntado a biblistas italianos, o sea, nada que ver con la Santa Cruz, y un poco le dije, no, este documento un poco tuvo que salir porque ya lo habían preparado y Benedicto, pero... O sea que... Y segunda pregunta. Dices que habría que trabajar un poco de cara al futuro y tal, y me parece muy bueno lo de la belleza de la Biblia. ¿Y eso cómo se podría, o qué libros, o cómo se podría enfocar? Porque eso es cierto, ¿verdad? ¿Cómo se podría enfocar? Primero leyendo bien la Biblia, aprendiendo a leer los textos antiguos, sensibilidad literaria, que la gente se aprenda a leer también novelas actuales, que es la manera de desarrollar muchas veces el gusto. Novelas o ensayos o lo que sea, ¿no? No tengo ese... Porque dije antes, yo también
creo que cada uno tiene su recorrido y es bueno saber los propios límites, ¿no? O sea, mi sensibilidad literaria, estética es mínima. Y es una pobreza humana esto. O sea, y en parte nuestra cultura tiene mucho de ese problema, nuestros colegios. La formación en los colegios, no digo de los colegios de la ONU, los colegios en general, los buenos colegios son los que te enseñan inglés y computación y matemáticas, ¿no? Y ese es el ideal de conocimiento humano. Probablemente no. O sea, hay una pobreza educativa muy grande. Pero no sabría muy bien qué hacer. Bueno, el análisis narrativo que sí que le entra un poco, a la gente le encanta porque le enseña, le ayuda a saber lo que ya estaba en el texto, que no taparlo con otras cosas. Hay gente que ha llevado al teatro el relato bíblico, y eso lo ha hecho la Iglesia también. En la Edad Media se hizo mucho, y ahora como que lo hemos... el arte, la música se han inspirado mucho en la Biblia, entonces también estimular a los artistas que no conozcan a que se metan, a que disfruten, pero no sabía que mucho... Emilio lleva como media hora esperando, ¿no? Sí, yo quería no hacer una pregunta porque no me encuentro en una situación aquí de preguntar, ¿no? Pero sí pensar en voz alta, ¿no? O sea, si yo redimensiono el Éxodo, por lo tanto, en el fondo, la base de la alianza, pues son muchas las cosas que se tambalean aquí, pienso yo. O sea, hace un rato hemos dicho de la sangre de la nueva y definitiva alianza, ¿no? Entonces, creo que eso hay que mirarlo, o sea, con, no sé cómo decirlo, ¿no? Con un temor reverencial, tocar nada de lo que aparezca ahí, ¿no? Porque nos va la salvación, en definitiva, ¿no? Entonces, has dicho antes lo que Ratzinger no habla del Antiguo Testamento, pero en el espíritu de la liturgia, todo el fundamento del culto y por qué el culto es indisponible para el hombre es la teología de la alianza. Y el Sinaí, y el Éxodo, y bueno, no sé, yo lo pienso así, en ese conjunto me parece que es mucho más intocable de lo que nos pueda parecer, ¿no? Toda esta sector o segmento, ¿no? de la escritura en concreto. Sería si el corazón de la liturgia y de la salvación y del misterio de Cristo es el misterio pascual, todo eso está preanunciado, ¿no? Como diría Ratzinger, ¿no? La sombra de todo eso es el Éxodo, el Sinaí, el Cordero, la Pascua. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí, sí, esto es verdad. Todo el Antiguo, sobre todo porque, o sea, ¿por qué nos interesa el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento está totalmente tejido con el Antiguo, ¿no? Y no se entiende nada de Jesús ni de los apóstoles sin el Antiguo Testamento. Pero de ahí a que eso implique que esa alianza, o sea, que el libro del Éxodo, repito que es normativo, o sea, que lo tenemos que leer y aceptar, pero sabiendo estos problemas, que yo, repito, no sé muy bien qué hacer con estos problemas, pero hay que saber que están ahí. No puedo tomar el libro del Éxodo como el Evangelio de San Lucas. Hay mucha diferencia. Digo, no lo puedo tomar, en parte sí, es palabra de Dios y lo acepto en texto inspirado, pero en sus pretensiones de historicidad no es lo mismo. Y ahí yo no veo, o sea, cómo afecta nuestra fe. O sea, nuestra fe depende de que Dios actuó también en el Antiguo Testamento, que estableció una alianza, que se reveló al pueblo. Pero ya, o sea, decir que es parte exacta de nuestra fe que eso haya tenido lugar de esa manera, no lo sé, no lo sé. Yo pongo solamente un ejemplo. Si en la antigua alianza no hay una sangre, Sí. ¿por qué tiene que haberla en la nueva alianza? Sí. Sí, es posible que haya que distinguir entre, bueno, esta tarde en mi parte algo se dice, pero creo que hace falta también distinguir entre el núcleo formal, el mensaje central de un episodio, de un libro, de otras cosas, ¿no? Porque efectivamente está la sangre de la alianza, ¿no? Que
por la cual está el Cordero, ¿no? Que expiatorio, que salva los pecados. O sea, hay cosas que son como centrales en el mensaje también del Antiguo Testamento, y otras cosas que efectivamente pues, están descritas a la manera antigua, etc., ¿no? Pienso que el saber distinguir el núcleo de un libro es algo que ayuda no solamente para salvar lo salvable, ¿no? Sino para leerlo también en contexto y para reflexionarlo, pues tal como me ha llegado, pero teniendo en cuenta que es lo central, ¿no? Si la cola del perro o la providencia en el libro de Tobías, ¿no? Y que también a nivel científico el debate, poner en duda cosas, hace que se avance, que se profundice el conocimiento. No, no estoy diciendo que no se hable, digo... No, parecía que... Lo que aquí se dice es que, y sobre todo estas cosas, sobre siempre hay que ir puntillas. Y que hay muchas teorías que, bueno, pueden explicar esto o lo otro, pero, ojo, que no me las pongan aquí como eso, ya digo, es decir, yo personalmente, lingüísticamente, te pones a analizar la historia del deuteronomista y no cumple ni ellos mismos que han dicho lo que es la historia del deuteronomista y las características que tiene, pues no cumplen casi ninguna. Entonces estamos ante una especie de lo que nos hace este chico, el que manda aquí en España, ¿cómo se llama este? El conde, ¿no? No, el conde no, ¿cómo se llama? No, el que manda. Redondo. ¿Eh? Las parafernalias que nos monta Redondo y tal, no sé qué. Un momento, de puntillas. De todas maneras, yo quería comentar que una cosa es la histórica que pasó, no la tenemos. No podemos saber si Moisés existió, porque es imposible saberlo. Otra cosa es que el Espíritu Santo ha inspirado a los escritores con una historia de salvación, que es lo que nos interesa, ¿no? La historia de salvación. Entonces, si esa historia, pues existió, ¿no? Y habrá mensaje y todo esto, ¿no? Porque no podemos demostrarlo científicamente, pero Dios ha revelado eso, inspirando a unos escritores, y la Iglesia acepta esos textos como necesarios para nuestra salvación, ¿no? Eso hemos de creerlo, aunque no podamos verificarlo. Sobre todo eso genera una tradición, ¿no? Sí, Tenemos que parar para escuchar un poco.